hasta ahí, ¿no? Creo que nos quedamos. Vean, en este caso, lo que vemos aquí, esto de aquí arriba corresponde al iris. Esto que vemos aquí corresponde al ángulo iridocorneal. ¿Qué viene el ángulo iridocorneal? El conducto de Snellen. ¿Este conducto de Snellen para qué servía? Para llenar el humor acuoso. Muy bien. Entonces, lo que está aquí abajo corresponde a los procesos ciliares. Aquí en estos procesos es donde se produce el humor acuoso. Bueno, otra capa del ojo de la túnica fibrosa es la esclera. La esclera se va a dividir en lámina epiescleral, en sustancia propia, en lámina supracoroides o lámina de Fuchs. La lámina epiescleral es la capa más externa de la esclera y se va a continuar con tejido adiposo. Entre el tejido adiposo y esta vamos a tener un espacio denominado espacio de tenón, que se localiza entre la lámina epiescleral y la sustancia propia. La sustancia propia se le va a denominar esclera propiamente dicha, o también cápsula de telón, que está compuesta por fibras de colágeno. Y la lámina supracoroides o lámina de Fuchs es la que se encuentra en la superficie interne. Bueno, entonces ven aquí, en este caso habíamos dicho, ¿no? El ojo tiene tres capas. ¿Cuáles son esas capas? Túnica fibrosa, túnica vascular y la retina. La túnica fibrosa habíamos dicho, ¿no? En su porción anterior teníamos a la córnea y después en los 2/3 posteriores, ahora sí, a la izquierda. Aquí teníamos 5 capas, ¿no? El epitelio, la membrana basal anterior, el estroma, basal posterior y el endotelio. Y la de la esclera solamente tenía tres capas, ¿no? Después teníamos a la úvea, o túnica vascular, que estaba compuesta por el iris, cuerpo ciliar y por la coroides. Y la más interna correspondía a la retina. Pero ¿se acuerdan? Decíamos que tenemos una retina fotosensible y otra no fotosensible. La no fotosensible se encuentra sobre el disco óptico, que aquí es donde nace el nervio óptico. Y la fotosensible es la que sí tiene fotorreceptoras. En la retina tenemos una depresión denominada fobia central. Una característica de la fobia central es que este va a ser el sitio de mayor visión. Por lo tanto, aquí donde no hay retina nerviosa, esto va a ser el punto ciego. Ahora veamos aquí, este es un acercamiento de esta porción. Esto corresponde a la córnea. Esto corresponde al iris. Entre la córnea y el iris teníamos una cámara que se llamaba cámara anterior. Entre el iris y el cristalino, este espacio que está aquí corresponde a la cámara posterior. En la cámara anterior y en la cámara posterior estaba ocupado por humor acuoso. Después teníamos otra cámara entre el cristalino y la retina, denominada cámara vítrea, en donde iba a estar ocupada por humor vítreo. Ahora, aquí en el cuerpo ciliar teníamos unas elongaciones denominadas procesos ciliares. Ya les había dicho, los procesos ciliares sirven para poder producir el humor acuoso. Pero también aquí es donde se van a encontrar las fibras onulares. Las fibras onulares se van a anclar propiamente al cristalino. Y esto le va a permitir la elongación para poder enfocar a la vista. Bueno, entonces decíamos que la túnica vascular, también era denominada úvea, iba a estar compuesta por el iris, el cuerpo ciliar y también por la coroides. Bueno, hablando del iris, el iris va a tener un orificio o va a formar un orificio que lo vamos a denominar pupila. La pupila, esta va a controlar la entrada o la salida de la luz. ¿Has visto eso negrito del ojo? Esa es la pupila, ¿no? Entonces se contrae, bueno, se dilata, se contrae a través del iris. Y esto va a permitir que aumente o disminuya la luz. Por ejemplo, ¿cuándo aumentará la luz? Cuando hay
hay poca luz, por ejemplo ahorita, ¿no? Hay poca luz, su pupila se dilata. Y al contrario, ¿no? Cuando salen a un lugar con más luz, la pupila se contrae. Por ejemplo, cuando hay mucha luz, hasta como que tratan de cerrar los ojos para tratar de impedir de que entre tanta luz. Bueno, hablando de este iris, está compuesta por un epitelio pigmentario posterior, con una membrana basal localizada hacia la cámara posterior. También está compuesta por un mioepitelio pigmentario anterior. Aquí es donde se van a encontrar el músculo dilatador de la pupila y también en el borde interno se va a encontrar el músculo esfínter de la pupila. ¿Por qué se llamará músculo dilatador de la pupila? Porque lo dilata, ¿no? ¿Qué es eso de dilatar? Que lo haga más grande. ¿Y el músculo esfínter? Porque ese es el que se cierra, el que produce que la pupila se pueda contraer. Bueno, entonces mencionábamos, ¿no? Que la pupila va a tener un epitelio denominado epitelio pigmentario posterior. Una característica de este epitelio es que va a presentar dos capas de células, ¿vale? Una posterior y otra anterior. Bueno, aquí la membrana basal se va a localizar sobre la capa anterior, ¿vale? Y sobre la capa posterior. Teníamos también un mioepitelio, y el mioepitelio iba a formar al músculo dilatador de la pupila y en el borde al músculo esfínter de la pupila. Entonces, el músculo dilatador de la pupila se encuentra en el borde medio y el músculo dilatador de la pupila, perdón, el músculo esfínter de la pupila se va a encontrar propiamente en el borde de la retina. En la porción anterior voy a tener fibroblastos y melanocitos. Y estos melanocitos son los que le van a dar ese color a los ojos. Ahora ven aquí, en este caso lo que estamos viendo aquí arribita, todo esto que está aquí arribita corresponde al iris, ¿vale? Acuérdense que el iris, el borde que forma, o el orificio que forma, se le denomina pupila. Esto que está aquí atrás es el epitelio pigmentario posterior. ¿Por qué se llama epitelio pigmentario? Está pigmentado. Tiene dos capas de células. ¿Qué pigmento creen que es ese? Melanina, muy bien. Tiene dos capas celulares. Por enfrente voy a tener a un estroma. Y este estroma va a estar compuesta por miofibroblastos. En el borde interno, aquí vamos a tener al músculo esfínter de la pupila. Y sobre el estroma vamos a tener al músculo dilatador de la pupila. Aquí también voy a tener melanocitos. Y estos melanocitos son los que le van a dar el color a los ojos. Esto que vemos aquí abajo pertenece al cristalino. Entonces, esta es pupila y esto es el cristalino. Ven, aquí en este caso tenemos ya completamente a todo el iris. Todo esto es el iris. Hace ratito veíamos a este ángulo que se llamaba ángulo iridocorneal, ¿vale? Que se continúa con el conducto de Slem. Otra vez vemos el epitelio pigmentario posterior, ¿vale? Aquí hay una característica, que la membrana basal de este epitelio no está localizado hacia el tejido conjuntivo, sino se localiza hacia la cámara posterior. ¿Se acuerdan que siempre la membrana basal siempre se continúa con el tejido conjuntivo? Aquí no se cumple eso. Acá, la membrana basal se continúa con la cámara posterior, ¿vale? Entonces aquí ya no se continúa con tejido conjuntivo. Es el único sitio donde ocurre esto. Por enfrente tenemos al músculo, el músculo dilatador de la pupila y en el borde al músculo esfínter de la pupila. Estos músculos pertenecen a los músculos intrínsecos del ojo. Todos los músculos intrínsecos del ojo son músculos de tipo liso, porque hay otros músculos que se llaman así, músculos extrínsecos del ojo. Por ejemplo, en la anatomía van a ver el oblicuo externo, el oblicuo interno, el recto superior, el recto inferior, recto lateral, recto medial. Todos esos rectos y oblicuos son músculos extrínsecos. Los extrínsecos están compuestos por músculo estriado. Y estos que son intrínsecos están compuestos por músculo liso. ¿Sí? Bueno, ¿quién controlaba los músculos lisos? El sistema nervioso
nervioso autónomo. Acuérdense que los músculos lisos son involuntarios. Y si son involuntarios, los controla el sistema nervioso autónomo. ¿Se acuerdan del simpático y parasimpático? Pertenecen al sistema nervioso autónomo. Entonces, estos los controlan el simpático y el parasimpático. Bueno, pues lo que mencionábamos, esto corresponde al epitelio pigmentario posterior. Se continúa con una lámina basal, una membrana basal hacia la cámara posterior. Todo esto es el estroma, que va a estar compuesta prácticamente por músculo liso. Esto va a ser el músculo dilatador de la pupila y el músculo esfínter de la pupila, tejido conjuntivo, y aquí es donde nos vamos a encontrar los melanocitos, los que nos van a dar ese color a los ojos. Bueno, aquí hay una correlación clínica que es el glaucoma. Hay dos tipos de glaucoma: el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. ¿Por qué creen que se llama así? Ángulo abierto y ángulo cerrado. ¿Quién está afectado? El ángulo iridocorneal. Por eso se llaman así, de ángulo abierto y de ángulo cerrado, porque la afectación es sobre ese ángulo. Bueno, el glaucoma de ángulo abierto es el más frecuente o es el más común. Aquí el ángulo de drenaje del iris permanece abierto, ese ángulo iridocorneal, pero la malla trabecular va a estar parcialmente bloqueada. Se caracteriza por un aumento en la presión intraocular, lo que daña propiamente al nervio óptico. Sucede tan lentamente que puede perder la visión incluso antes de que sea consciente de que hay algún problema. Este es un problema crónico, puede causar miopatía o también astigmatismo. Los factores de riesgo para el glaucoma de ángulo abierto es edad mayor a 40 años, ser mujer, antecedentes familiares de glaucoma, hipertensión arterial o también el uso de esteroides. Entonces, bueno, en general, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es un aumento de la presión intraocular. ¿Por qué aumenta esa presión intraocular? Porque el humor acuoso ya no se está drenando. ¿Por qué no se está drenando? En el caso de ángulo abierto, porque toda esa malla trabecular y conductos de Slem se ven bloqueados. Y si se bloquea ese conducto, ¿qué pasa con el líquido? Ya no pasa, ya no se drena. ¿Y qué pasa si no se drena el líquido? Se empieza a acumular. Y esa acumulación es lo que te va a dar un aumento en la presión intraocular. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué me puede causar? Pues me puede causar miopatía o astigmatismo. ¿Qué es eso de miopatía? Que empiezan a perder la visión. ¿Vale? Pero bueno, ¿qué pasa si aumenta tanto la presión intraocular? Acuérdense que atrás tenemos al nervio óptico. ¿Qué pasa si se contrae, o más bien el globo ocular obstruye o presiona ese nervio óptico? Pueden perder hasta totalmente la visión. ¿Vale? Entonces, ese sería como que el problema más riesgoso, que pierdan totalmente la visión. Entonces, vean, las mujeres tienen un gran factor de riesgo. Es en una relación de 3:1. ¿Vale? Por cada 3 casos de glaucoma en mujeres, hay un caso de hombres. ¿Vale? Y bueno, antecedentes: si tienen algún familiar o familiar que tenga este problema, ese es un gran factor de riesgo. ¿Vale? La hipertensión arterial, ¿cuáles serían los esteroides? Por ejemplo, la dexametasona, la hidrocortisona, la dexametasona, ¿vale? Todos esos son esteroides. Entonces, el uso de esteroides se puede traer también un problema que es glaucoma. Por ejemplo, ahorita con el COVID, ¿qué esteroides dieron mucho? La dexametasona, muy bien. Entonces, vean, el uso de dexametasona te puede dar glaucoma, pero también el uso de dexametasona te puede traer algunos otros problemas porque es un inmunosupresor. ¿Vale? Entonces, por eso esos fármacos se utilizan solamente con cierta precaución. A mí me da risa, ¿no? Porque luego la gente, para que se les quiten sus malestares, les inyectan, se reacciona con dexametasona. Yo les había dicho, ¿no? La ceftriaxona hace que se precipite la bilis.
y la DEXA está relacionada propiamente con el glaucoma. Bueno, hay otro glaucoma que es de ángulo cerrado. El de ángulo abierto se llama de ángulo abierto, está abierto. Y el del ángulo cerrado, ¿por qué se llama cerrado? Porque el ángulo está cerrado. Bueno, aquí hay un bloqueo de líquido por el cierre de ese ángulo iridocorneal. En el de ángulo cerrado es de inicio agudo, presentan dolor ocular, visión borrosa y pueden presentar cefalea. Esta es una de las urgencias oftalmológicas. Hay poquitas urgencias oftalmológicas, pero esta es una de ellas. Los factores de riesgo, otra vez, ser mujer, edad avanzada, el uso de fármacos como la atropina, el bromuro de hipratropio, el salbutamol, la clorfenamina o la loratadina. También, en este caso, es la segunda causa de ceguera en nuestro país. ¿Cuál sería la primera causa de ceguera en nuestro país? Diabetes, la retinopatía de diabetes. Pero esta es la segunda causa. Entonces, vean, otra vez, las mujeres tienen un gran factor de riesgo. Por ejemplo, la atropina casi no se utiliza a nivel clínico, porque la atropina es adrenalina. ¿Vale? La adrenalina nada más lo utilizamos en hospitales, pero uno donde sí se ocupa mucho es el bromuro de hipratropio o el salbutamol. Por ejemplo, ahorita muchos que tienen problemas subsecuentes de COVID le siguen dando salbutamol. El salbutamol es un broncodilatador, ¿vale? Pero hay un fármaco que trae los dos, bromuro de hipratropio con salbutamol, que es más conocido como Conviven. Entonces, el uso de Conviven te puede dar como resultado también el glaucoma de ángulo cerrado. La clorfenamina y loratadina ya también hemos hablado de ella, ¿no? Son antihistamínicos. ¿Qué se llaman antihistamínicos? Porque disminuye la histamina. ¿Quién secretaba histamina? Sebáceas, ¿no? Los mastocitos o células sebadas. Pero también secretan histamina los basófilos. Entonces, bueno, estos fármacos son muy utilizados, por ejemplo, cuando tienen gripa o cuando tienen resfriados, esos antigripales o tienen clorfenamina o tienen loratadina. Por eso, el uso prolongado de estos fármacos también está relacionado con el glaucoma de ángulo cerrado. Y bueno, ven aquí en este caso, bueno, lo que estamos viendo aquí en la imagen es un fondo de ojo. Para hacer fondo de ojo se utiliza un instrumento, un aparato que se llama oftalmoscopio. ¿Vale? Bueno, ¿por qué se llama fondo de ojo? Porque lo que pretendes ver es la retina. ¿Vale? Literal, lo que estamos viendo aquí en la retina. Esto que vemos aquí en el fondo es el disco óptico. Aquí es donde nace el nervio óptico. Por lo tanto, esta es la porción donde no hay células fotorreceptoras, que es el punto ciego. Y bueno, ven aquí, estos que están aquí son los vasos retinianos. Los más claritos son arterias, los más oscuros son venas. En el caso del glaucoma, ¿qué es el glaucoma en sí? El aumento de la presión intraocular. ¿Sabe por qué? Porque el humor acuoso se empieza a acumular. Cuando es de ángulo abierto, es porque se obstruye el conducto del tren. Cuando es de ángulo cerrado, porque ese ángulo se cierra. ¿Vale? Pero bueno, ese aumento de la presión intraocular, ¿qué hace con el globo ocular? Lo avienta hacia atrás, ¿no? ¿Y qué pasa si lo avienta hacia atrás? Se lesiona el nervio óptico. ¿Y qué pasa si se lesiona el nervio óptico? Pierden la vista. Eso sería como que lo más fatal que puede causar el glaucoma. Bueno, vamos a hablar del cuerpo ciliar. Se extiende desde la base del iris hasta la hora serrata. La hora serrata es la estructura anatómica que va a dividir propiamente a la retina. Bueno, aquí en el cuerpo ciliar es donde nos vamos a encontrar a los procesos ciliares y al estroma. Los procesos ciliares van a presentar un epitelio con una doble capa de células cilíndricas. En los procesos ciliares es donde se va a secretar el humor acuoso. Y aquí este humor acuoso va a formar una barrera denominada barrera hematoacuosa. Van a secretar, pero también van a anclar a las fibras sonulares. Estas fibras sonulares son las que van a anclar propiamente al cristalino.
para formar al ligamento suspensorio del cristalino. El estroma va a ser una capa de músculo liso. Este músculo liso se le denomina músculo ciliar y se va a diferenciar en tres porciones. La porción meridional, que tiene una orientación longitudinal, la porción radial, que tiene una posición oblicua, y la porción circular, que va a funcionar como un esfínter. Y también va a tener una región vascular interna, y esto le va a proporcionar todos los vasos a este estroma del cuerpo ciliar. Ahora ven aquí otra vez, es la misma imagen. ¿Esto qué sería? El iris. Ven aquí, el epitelio pigmentario posterior. Esto de acá, el ángulo endocorneal. Estos espacios que se ven aquí, el conducto de Slem. Esto que está aquí en medio corresponde al cuerpo ciliar. Y esto que está aquí arriba, procesos ciliares. En el cuerpo ciliar es donde tengo el estroma. Aquí en el estroma es donde tengo al músculo liso en sus tres orientaciones. Ahora ven aquí en este caso, lo que vemos corresponde a los procesos ciliares. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que está cubierto por un epitelio con una doble capa de células? Ándale, las dos son cilíndricas, pero la capa interna va a ser pigmentaria y la capa externa no va a estar pigmentada. A diferencia del iris, que las dos capas de células que tienen, las dos son pigmentadas. La interna está pigmentada. La interna está pigmentada y la externa no está pigmentada. Bueno, continuando con la uvea, nos vamos a continuar con la coroides. La coroides es la capa media del ojo en sus 2/3 posteriores. Esta se va a dividir en dos capas, en la capa coriocapilar y en la membrana de Bruch. La capa coriocapilar es una lámina vascularizada interna y esta es la que se adhiere a la esclera o esclerótica. La membrana de Bruch, esta se va a continuar propiamente con el epitelio pigmentario de la retina. Por lo tanto, la membrana de Bruch corresponde a la membrana basal del epitelio de la retina, epitelio pigmentario de la retina. Bueno, después nos vamos a continuar con la retina. Acuérdense que la retina, tenemos la retina nerviosa y el epitelio pigmentario de la retina. La retina nerviosa va a presentar conos y bastones, ¿sale? Y va a tener una región no fotosensible y otra fotosensible. En la región no fotosensible se encuentra por delante de la hora serrata y la región fotosensible es donde propiamente una porción del nervio óptico y se combina con la retina hasta el disco óptico y la papila óptica. Ahora ven aquí, en este caso la retina va a presentar 10 capas. Esas 10 capas van a empezar desde el epitelio pigmentario de la retina. Las capas las numero desde la más externa hasta la más interna. La más externa es el epitelio pigmentario de la retina. La segunda capa es la capa de conos y bastones. La tercera capa es la membrana limitante externa. La cuarta es la capa nuclear externa. La quinta es la plexiforme externa. La sexta es la nuclear interna. La séptima es la capa plexiforme interna. La octava es la capa ganglionar. La novena es la capa de fibra del nervio óptico. Y la décima es la membrana limitante interna, que esa es la capa más interna de la retina. ¿Vale? Entonces son 10 capas que presenta la retina. Y obviamente las 10 te las tienen que aprender, ¿no? Entonces, bueno, la primera capa es el epitelio pigmentario de la retina. ¿Por qué se llama epitelio pigmentario de la retina? Porque está pigmentada, ¿no? Está compuesta por melanocitos. ¿Sale? Esta se va a continuar con la membrana de Bruch, ¿no? La membrana de Bruch pertenece a la coroides, pero las células pigmentadas pertenecen a la retina. Pero ya les había dicho, ¿no? Esta membrana de Bruch, en realidad, es la membrana basal del epitelio pigmentario. Después teníamos la segunda capa, que era la capa de conos y bastones. La capa de conos y bastones, creeríamos que aquí está la célula, pero aquí solamente está una porción de la célula, que son los conos y bastones.
Después teníamos a la membrana limitante externa. La membrana limitante externa es el sitio donde se unen con la porción funcional de los conos y bastones y su soma de estas neuronas. Después teníamos a la capa nuclear externa. Se llama capa nuclear externa porque aquí nos vamos a encontrar a los núcleos de las células fotorreceptoras. Después vamos a tener a la capa plexiforme externa. La plexiforme externa es un sitio de sinapsis. Aquí es donde las fotorreceptoras van a hacer sinapsis. Después tenemos a la capa nuclear interna. Se llama nuclear interna porque aquí voy a tener núcleos de muchas células. Núcleos de bipolares, núcleos de neuronas horizontales, núcleos de neuronas amácrinas. Después voy a tener la capa plexiforme interna. En la plexiforme interna es un sitio de sinapsis. ¿Quiénes van a hacer sinapsis? Las células bipolares. La capa ganglionar se llama capa ganglionar porque aquí es donde tengo los somas de neuronas ganglionares. La capa de fibras del nervio óptico, esta va a ser una capa donde solamente voy a tener axones de las neuronas ganglionares. Y la membrana limitante interna, que es el borde interno, que va a formar una gran célula que se denomina célula limitante. Bueno, ven aquí, en este caso lo que tengo en la imagen es un corte de la retina. La primera capa, ¿cuál sería? Epitelio. De hecho, esta línea que se ve aquí corresponde a la membrana de Bruch. ¿Vale? ¿Y esto que está aquí, a qué capa corresponde? A la poroides.